Hola, buenos días a todos, a los que están ya conectados. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que se conecte todo el mundo y empezamos. Bueno, si queréis, vamos empezando. De todas formas, como vamos a grabar la sesión, luego la mandaremos a todos los asistentes para que la podáis ver con calma. ¿Vale? Así que, bueno, vamos empezando. Voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Bueno, pues hoy vamos a hacer un webinar muy rápido sobre las claves para el cumplimiento legal en los procesos de recursos humanos. Analizar un poco toda la casuística a nivel de procesos que tenemos y cómo aplicaría, cómo podemos hacer ese cumplimiento legal, cómo los distintos mecanismos que tenemos para conseguir ese cumplimiento y, bueno, pues atender luego un conjunto de preguntas que podamos tener sobre el tema. Nos acompaña hoy Fernando Pino, que es el CLO y cofundador de Validated. No he podido encontrar a nadie que sepa más de este mundo que él y nos va a poder dar luz a todo este tipo de posibilidades que tenemos para la firma digital, que evidentemente es un componente bueno, indispensable para la ejecución de estos procesos y la automatización de estos procesos de recursos humanos hoy en día. Y bueno, pues yo soy Juan Conde, CEO de Jumbit. Y bueno, nosotros tenemos una solución de gestión empresarial en el que tenemos módulos pues, de recursos humanos pues, para poder hacer la gestión integral de todos los procesos que tenemos. Y bueno, pues como tampoco que esto es para ser una sesión comercial, sino que lo que queremos es analizar con vosotros todos los procesos que tenemos en recursos humanos y cómo podemos ayudar a que se automaticen y se vean de la manera, se gestionen de la mejor manera posible, orientados al cumplimiento legal, pues iremos desgranando todo eso y al final pues veremos todas las preguntas que necesitéis. ¿Vale? Eh, un poco la agenda del webinar van a ser, lo primero analizaremos un poquito a nivel de todos los procesos y qué opciones de cumplimiento podemos podemos disponer. Y luego daremos paso a Fernando para que nos cuente sobre todos los tipos de firma digital que existen, cómo aplican los procesos de recursos humanos, con qué casos de éxito y con qué casos de uso podemos encontrarnos. Y luego haremos un pequeño ejemplo práctico de cómo fluye toda esta información, es decir, cómo tenemos un proceso típico de recursos humanos, y cómo se firma, cómo tenemos toda esa documentación generada, para que veáis un ejemplo de cómo se podría automatizar en un caso real, ¿no? Y a partir de ahí, pues una serie de preguntas para que nos podáis consultar cualquier duda que tengáis ya específica con vosotros. Para eso tendréis que durante toda la sesión hay un iconito que pone PIR, preguntas y respuestas. Podéis entrar ahí, poner las preguntas y luego nuestra compañera María pues irá viendo las preguntas que hay y nos las podrá hacer al final para intentar responder todas las que podamos en función del tiempo que nos quede. ¿Vale? Así que nada, bueno, empezamos un poco con la sesión. ¿Vale? Lo primero es, bueno, dentro de los procesos que tenemos en recursos humanos, pues tenemos un conjunto muy amplio de necesidades dentro de estos departamentos, desde lo que es la gestión de personal, el cálculo de las nóminas, la gestión del tiempo, fichajes, turnos, vacaciones, teletrabajo. Ahora cada vez tenemos más procesos que estamos incluso obligados a cubrir, como la parte del control horario, que ahora mismo tiene que ser todo digital, procesos de PRL, que son muy importantes, todo este tema de cumplimiento, talento y desarrollo, pues para evaluación del desempeño, plan de carrera, formación, toda la parte de comunicación interna, la selección, es decir, bueno, todos estos procesos que ahora mismo la plataforma de Yumbi cubre para tener toda esa parte automatizada, son elementos que vamos a necesitar dentro de un departamento de recursos humanos pues, para llevarlo todo gestionado de manera digitalizada y con el menor esfuerzo posible, intentando automatizar todos los procesos que podamos, ¿no? A partir de aquí, ¿por qué tenemos que firmar un documento? O sea, dentro de todos estos procesos que hemos hablado, desde el momento en que contratamos a una persona, evidentemente el contrato laboral sería el primer documento que tenemos que firmar. A partir de ahí hay un conjunto de documentos que tenemos que firmar por
distintas casuísticas. Lo primero es la necesidad de firmarlo por cumplimiento de requerimientos legales. Es decir, tenemos que tener el contrato porque si no puede venir una inspección y si no tenemos el contrato nos sanciona. Porque tenemos que haber confirmado que una persona ha leído la información de riesgos laborales. Al final son cumplimientos que tenemos que tener y requiere de confirmar que tú has hecho esa acción, ¿vale? Y luego tenemos otras que requieren de una validez jurídica. ¿Por qué? Porque pueden ser pruebas ante un litigio. Es decir, tenemos una serie de circunstancias que pueden generar, de casos que pueden generar un juicio en el futuro con un empleado o con, bueno, con cualquier otro ámbito del ámbito laboral. Y es muy importante tener determinados documentos firmados para que sirvan de prueba y de que se ha cumplido con ese requisito ante un juez, ¿vale? Entonces son dos cosas distintas que pueden ser complementarias, en muchos casos pueden ir unidas, pero son dos fines completamente diferentes, ¿vale? A partir de ahí tenemos, pues eso, a nivel de cumplimiento, pues podemos tener inspecciones de trabajo, inspecciones de protección de datos, auditorías que pueden ser simplemente, oye, tenemos que pasar una ISO, pues tenemos que hacer una auditoría y tenemos que tener una serie de documentos firmados y contemplados de que el empleado ha hecho determinadas acciones. O puede venir Hacienda y pedirnos los impuestos o pedir que si estamos haciendo los procesos de 7P para viajes internacionales, que los tengamos firmados. Es decir, son elementos que requieren simplemente de confirmar que se ha entregado o que se ha leído o que hay una comunicación fehaciente de ese documento y que lo que el inspector lo único que va a ver es que se ha producido. No tenemos que hacer una presentación legal, ¿no? Y luego tenemos otras posibilidades en las que vamos a tener litigios laborales, en que pues, cuando hay un despido, cuando hay un accidente laboral en el que, oye, no me diste los EPIs o no me diste la información de riesgos laborales y entonces te pueden denunciar, o tenemos impugnaciones por avisos y sanciones, oye, que me pusiste una sanción pero no la firmamos y yo no justifico o no estoy de acuerdo con que me pusiste esa sanción, horas extras, acoso, clasificación. Aquí hay distintas posibilidades por lo que te pueden denunciar y con lo que podemos luego tener muchos documentos que nos van a salvar en estos procesos judiciales porque los tenemos firmados y están dentro de nuestro proceso, ¿vale? Ya no solo el hecho de tener un conjunto de procedimientos en los que yo voy archivando esos documentos, que podríamos hacerlo en papel también, ¿no? Sino que creamos un procedimiento en el que todo esto sea sencillo. Es decir, hay un documento digital, se manda a firma, se firma de una manera sencilla, sé que haya en el sistema automáticamente guardado, no tengo que estarme preocupando de si se ha archivado, de dónde está, tengo que buscarlo, está siempre en la ficha del empleado y podemos estar tranquilos para que si en el futuro hay un litigio por lo que sea, pues tenemos todo 100% preparado con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Este sería un poco el elemento. Y luego tenemos un tercer elemento en el que, ¿por qué podemos hacer todo esto? Pues simplemente por responsabilidad y buenas prácticas, de tener una buena cultura corporativa en el que, aunque no es un requerimiento legal, no es un requerimiento no te estás previniendo ante un posible litigio futuro, pero nos sirve para tener una mejor cultura, para potenciar la retención del talento, para distintos elementos que nos pueden ayudar, eh, teniendo, por ejemplo, confirmaciones de lecturas de procedimientos para confirmar que todo el mundo tiene leído un determinado procedimiento y se va a ejecutar correctamente. Eso nos puede facilitar la calidad de nuestro servicio a nuestros clientes, validaciones de evaluaciones del desempeño en el que te firmo que está ok, porque luego tengo un compromiso con los objetivos. Es decir, tenemos también una serie de elementos que nos van a poder ayudar simplemente, aunque no sea una obligación legal, simplemente es una obligación que nos autoimponemos para que nuestro procedimiento o nuestra cultura o nuestra empresa ruede lo mejor posible, ¿vale? Entonces, con esas tres patas tenemos todo procedimentado y ahora veremos las posibilidades que tenemos o que ponemos encima de la mesa para que tú puedas cumplir con estos elementos. Puede ser que en algunos casos necesites
tener una firma digital validada, pues para que, porque es un posible litigio futuro, o en otros casos, simplemente con tenerlo marcado que se ha leído, como en estos casos, pues puede ser suficiente para verificar que tal empleado lo ha leído, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya luego distintas posibilidades desde el punto de vista de qué robustez necesitamos en esa comunicación para el objetivo futuro que nos podemos plantear. Es decir, de ahí podemos ir desde la eh, mecanismos que tenemos también nosotros en el portal del empleado, o lo que sea, que es que tú puedas marcar simplemente que lo has leído. Ahí generamos una evidencia que es muy básica, en la que tal usuario con tal contraseña, con tal ID, en tal fecha y tal hora, que estaba autenticado, ha leído este documento. Evidentemente, tenemos que garantizar que cuando un empleado se incorpora, pues lea que no puede compartir la contraseña con nadie, porque es un recurso pues, para un acceso privado, que puede luego suplantarte, etcétera, ¿no? Entonces, pero al final nos da una garantía básica, pero que nos permite saber que tal persona, a tal hora, en tal fecha, pues nos hizo una aceptación de un determinado documento. Luego pasaríamos a lo que sería firma digital, que ahora nos contará Fernando todas las posibilidades y que además de tener un registro fehaciente que se ha leído algo, vamos a tener unas evidencias que van a ser más o menos robustas en función del tipo de firma que tengamos, pero que nos van a salvaguardar ante cualquier litigio que podamos tener en el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco esto a nivel de contexto. Le doy paso entonces a Fernando para que nos cuente acerca de la firma digital y bueno, todo tuyo. Luego veremos esa demo y por último las preguntas. ¿Vale? Entonces, dejo de compartir Perfecto. y compartes tu presentación. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por estar aquí, por dedicar una hora de vuestro tiempo, que seguro que tenéis muchas cosas que hacer y siempre es de agradecer que nos dediquéis un ratito, ¿no?, a conocer este mundo de la firma electrónica, apasionante mundo de la firma electrónica para mí, que llevo 25 años en el sector, trabajando siempre en este entorno. El tema, desde luego, daría para hablar horas, pero evidentemente tenemos que condensar la información. Voy a intentar centrarme en lo que considero más relevante dentro del ámbito de la firma electrónica y de su aplicación en el campo de los recursos humanos y sobre todo siempre me gusta intentar incidir en ciertas cosas, romper algunos mitos o ciertas ideas preconcebidas que muchas veces tenemos y que yo creo que al final es lo más importante en nuestro día a día. Bueno, me presento, yo soy Fernando Pino, soy el responsable legal de Validated ID. Validated ID es lo que se conoce como un prestador de servicios de confianza. Esto es ya de por sí es algo relevante porque la firma electrónica y los denominados servicios electrónicos de confianza, la emisión de certificados digitales, de sellos de tiempo, de entrega segura, este tipo de servicios, al final son servicios regulados. Entonces es importante contar siempre con entidades que cuenten con esta cualificación. Nosotros estamos auditados, todos los años superamos una auditoría específica de prestación de servicios de confianza y además estamos supervisados por el ministerio, ¿no? Es importante también destacar que tenemos varias certificaciones, seguramente las más conocidas, las de ISO 27001 en el ámbito de seguridad o el Esquema Nacional de Seguridad también en el ámbito español, sobre todo para trabajar con administraciones públicas. Por mi parte, ya os he dicho, soy uno de los socios fundadores y además responsable legal de Validated ID. Y sin más, por no perder más tiempo y entrar en la materia, que al final es por lo que habéis venido, empezamos a ver qué es esto de la firma digital o firma electrónica, porque al final en la normativa siempre se habla de firma electrónica. Hay gente que le gusta diferenciar entre firma digital, firma electrónica. Para mí
englobando como firma digital lo que es el concepto más técnico del término, y en firma electrónica quizás el concepto más legal, o incluso hablando de firmas digitales o las firmas hechas con certificados digitales. En el fondo es todo parte de lo mismo. La normativa aplicable en Europa y en España siempre habla de firma electrónica, por tanto a mí también me gusta siempre hablar de firma electrónica. Seguramente hayáis oído hablar, también si habéis asistido a otras presentaciones a lo largo de los años, de que existen 3 tipos de firma electrónica. Una denominada firma electrónica simple, que podría ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pues, incluso lo que ponemos al final, al pie de un email, algo que nos identifica y de alguna forma nos vincula a un contenido, pues puede ser considerado como una firma simple. La firma avanzada, que ya incorpora algunos elementos técnicos importantes, como la clave privada, clave pública, ya de certificados digitales o de otro tipo de tecnologías. Y por último, una firma cualificada, que es la que legalmente tiene mayor peso jurídico, ¿no? Pero a mí me gusta siempre incidir en que os olvidéis de todas estas presentaciones que os han hecho y que os centréis en que en la práctica, en realidad, solo hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de firma: la cualificada y la no cualificada. Os encontraréis también seguramente comercialmente mucha gente que habla de que si es que mi firma no es cualificada pero es avanzada y cosas así. Al final, en el fondo, prácticamente todas las firmas, si nos empeñamos, las podemos meter bajo el concepto de firma electrónica avanzada, pero esto en el fondo es irrelevante. En nuestro servicio, en el servicio de firma de BitSigner, todas nuestras firmas encajan dentro del concepto legal de firma avanzada. Pero no es importante. ¿Por qué? Porque realmente, si nos detenemos en lo que dice la normativa relevante en firma electrónica, que básicamente es el Reglamento Europeo 910 del 2014, y luego los desarrollos normativos que hay en España, en el fondo siempre dicen lo mismo. Y han dicho esto desde las primeras normativas que hay desde el año 1999. Y es que hay un tipo de firma, que ahora veremos un poco sus características principales, que es la firma cualificada, y sobre esta firma se le presuponen validez legal, se le presuponen efectos jurídicos máximos, y luego, y esto es muy importante y es algo que habitualmente no se explica demasiado, lo que dice en el punto 2 del artículo 25 es que, perdón, lo que dice en el punto 1 del artículo 25 es que no se negarán efectos jurídicos a cualquier firma electrónica por el hecho de no ser una firma cualificada, por el hecho de presentarse primero en forma electrónica y segundo, porque ésta no sea cualificada. Por tanto, esto es el primer punto importante con el que nos tenemos que quedar. Todas las firmas electrónicas son válidas, del tipo que sean firmas, las queramos considerar simples, avanzadas, cualificadas, de la forma que sea. ¿Cuál es el tema realmente clave? Si conseguimos hacer una firma cualificada, perfecto, ahí no tenemos nada de que preocuparnos. Pero si no tenemos una firma cualificada, lo que dice la normativa y lo que dice en concreto la Ley de Enjuiciamiento Civil es que, en este caso, estas firmas no cualificadas tienen que ser demostradas en caso de litigio. Y me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Juan, porque ha hablado mucho de conceptos que son muy relevantes, ¿vale? Asegurarnos, garantizar que no corremos riesgo en caso de litigio, tener las evidencias adecuadas por el caso de que tengamos algún problema legal, de que tengamos que ir a juicio, porque al final se trata de eso. La firma no cualificada, a la gente no le gusta decir no cualificada porque tiene una connotación negativa, prefieren decir avanzada, que es como algo superior, ¿no? Algo avanzado. Pero en el fondo, no debemos asustarnos por decir que una firma no es cualificada. Es el término que le da la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y tampoco es algo extraño en nuestro ordenamiento civil. Nosotros normalmente, cuando queremos demostrar, cuando afirmamos algo, tenemos que demostrarlo. Esta es la práctica normal en derecho. Si nosotros hacemos un despido en nuestra empresa, tenemos que demostrar, no se da por hecho que el despido es válido. Tenemos que demostrar ciertas cosas
para demostrar al juez que hemos cumplido todos los pasos que nos dice la ley que tenemos que hacer para que un despido se realice de la forma adecuada, pues tenemos que hacer la comunicación, el finiquito, la presencia del representante de los trabajadores, todo esto, ¿vale? Y esto al final es algo que hay que demostrar, y esto siempre funciona así. Por tanto, lo principal no es si la firma es avanzada o no es avanzada. Lo importante es que usemos sistemas que sean capaces de dotarnos de las evidencias suficientes para que en caso de que tengamos algún problema legal, pues podamos asistir a juicio con plenas garantías, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que fijarnos cuando vayamos a elegir una herramienta de firma electrónica. Y claro, en este mundo os estaréis planteando, bueno, pues sí, no sé para qué necesitamos tanto rollo, porque aquí lo que hay que hacer es ir a por una firma cualificada y ya está. Que esta es la que seguro no nos va a dar ningún problema y ni siquiera la vamos a tener que demostrar en juicio. Se va a dar por hecho que la firma es válida y ya está. El problema de la firma cualificada es que no es lo que la gente piensa que es. O sea, la gente piensa que cuando tenemos un certificado que nos ha emitido la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y lo usamos para firmar un PDF o para firmar cualquier documento, ya estamos haciendo una firma cualificada y esta firma va a misa, ¿no? Esta firma ya es irrefutable simplemente porque la ha hecho con un certificado cualificado. Digo el de la Fábrica de la Moneda porque es el más conocido, pero podría ser uno de Cambridge Firma, podría ser uno de Validity ID, podría ser otro certificado cualificado. Pero esto no es así, no es cierto. Para que una firma sea cualificada, aparte de tener ese certificado cualificado que nos emite la Fábrica de la Moneda, Validity ID, Cambridge Firma, quien sea, necesitamos otros elementos tecnológicos que no son fáciles de conseguir. Necesitamos, en principio, que las claves vinculadas a ese certificado se encuentren alojadas en lo que se llama un dispositivo seguro de creación de firma. Necesitamos un doble factor de autenticación. Es decir, necesitamos elementos tecnológicos que hacen que no sea fácil su uso y sobre todo que no sea fácil su uso en determinadas situaciones, en entornos presenciales, en determinados ámbitos, ¿no? También nos encontramos con el problema de que no todo el mundo tiene estos medios electrónicos o no sabe usarlos. Todos tenemos hoy en día un DNI electrónico en nuestro bolsillo y esto nos permitiría hacer firma cualificada, pero ¿cuánto se usa? ¿Cuántos de aquí hemos usado alguna? Bueno, yo sí, pero seguramente que si hacemos una encuesta, la mayoría de vosotros no ha usado o ha usado poquísimo el DNI electrónico o lo ha usado solo en trámites con la administración electrónica, porque no es fácil, es complejo, no nos acordamos de la contraseña, necesitamos un lector de tarjetas para usarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con el tiempo, esta tecnología se ha ido flexibilizando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, uno de nuestros canales de firma que permite hacer firma cualificada custodiando estas claves en dispositivos seguros en la nube y facilita bastante el proceso, pero aún así su uso sigue siendo muy residual. Y por eso, en el fondo, lo que tenemos que buscar son estos sistemas alternativos, dando por supuesto que la firma cualificada va a ser muy limitada y muy difícil de conseguir, sistemas que sean lo más parecido posible a la firma cualificada en el sentido de robustez jurídica. Y esto se basa ni más ni menos en el uso en la recolección de evidencias durante el proceso de firma. Al final, como decíamos, lo importante aquí es que si llegamos a un juicio seamos capaces de convencer al juez de que alguien firmó algo. ¿Vale? En ocasiones puede suponer lo contrario, igual que pasa con la firma en papel, que llegues a juicio y se demuestre que alguien no firmó algo, porque las firmas en formato electrónico también se pueden falsificar, igual que en papel. ¿Vale? Lo importante no es que se demuestre si alguien firmó o no firmó, lo importante es que el sistema no albergue dudas de que es capaz de demostrar eso. ¿Vale? Lo peor que te puede pasar es que llegues a un juicio y el juez diga, pues mira, como no soy capaz de discernir si es esta persona la que firmó o no firmó porque no tengo elementos suficientes de valor, pues desestimo la prueba. Eso es lo peor que puede pasar. El que alguien firme con firma bio, como vamos a ver ahora, sobre una tablet, recogiendo todos sus grafos, exactamente igual que en papel, llegue un perito calígrafo y determine que esa persona no fue la que firmó, que es una falsificación, no nos preocupa. Eso también pasa en papel. ¿Vale?
Entonces, la capacidad y la eficacia probatoria depende de la cantidad y calidad de evidencias que provea ese prestador de servicios. Y esto nosotros lo enfocamos de diferentes formas. A diferencia de otros proveedores de este tipo de servicios que centran su uso en una única modalidad de firma o una única experiencia de uso para el firmante, nosotros que llevamos, como decía, 25 años en el sector y ya nos hemos chocado con muchos proyectos que fallan porque la solución de firma no está pensada para el que tiene que firmar, lo que hemos hecho es diseñar un sistema en el que permitimos que se firme con la herramienta más adecuada para cada caso de uso. Porque no es igual un firmante recurrente que firma varios documentos a lo largo del día o a lo largo del mes que un trabajador que a lo mejor firma 3, 4, 5, 6, 10 documentos a lo largo del año o incluso de su vida, ¿vale? O no es lo mismo que la gente tenga que firmar en presencial porque le estamos entregando en ese momento el material de seguridad o que tenga que firmar en remoto. No es lo mismo que el que firma tenga dispositivos medios electrónicos que no los tenga. Pues en base a diferentes combinaciones hay que ver cuál es la forma más adecuada de firmar. Y la primera nos viene dada por el uso de certificados, que es la más evidente. Y aquí destacar lo que os comentaba. Es un error. Aquí podemos firmar con un certificado digital como el de fábrica, como cualquier otro, pero esto tenemos que tener en cuenta que no producirá una firma cualificada en todos los casos. Para producir firma cualificada, como os he dicho, se tienen que dar otros requerimientos. Entonces, dependerá de esa configuración que tengamos un nivel de seguridad jurídica mayor o menor. Sí que es importante que este mecanismo solo es apto o solo es útil para firmantes recurrentes. Pues yo como apoderado, como responsable de mi empresa, pues firmo varios documentos seguro a lo largo del día, incluso. Entonces, bueno, pues necesito un sistema cómodo que me permita, a través de un portafirmas, ver todos los documentos que tengo pendientes de firmar y firmarlos cómodamente usando mi certificado digital. Para estos casos es útil. En recursos humanos, pues los directores de recursos humanos, cuando firmamos un contrato, lo ideal es que ellos firmen con su certificado digital. El trabajador, veremos con qué medio firma, pero él, si tenemos la posibilidad, es importante que firme con su certificado digital, pero sobre todo porque va a ser lo más cómodo para él. También depende, obviamente, del volumen de documentos que tenga que firmar, etc. Pero ¿qué pasa cuando no podemos hacer esta firma en remoto? ¿No? Digamos, como la firma con certificado digital. Pensemos en el caso de que tenemos a un trabajador delante y decimos, pues ahora usted tiene que firmar su contrato. Ah, perfecto, vale, pero tiene que firmarlo con su certificado digital. ¿Cómo hago esto? Los certificados digitales no están pensados para firma presencial. Tenemos que darle algo que sea sencillo, que sea similar, muy similar a lo que hace ahora mismo el papel. Y para eso se inventó lo que se llama firma electrónica manuscrita. La firma electrónica manuscrita no es ni más ni menos que transponer lo que hacemos habitualmente en papel sobre un medio digital, sobre una tablet. Y aquí cuando firmamos sobre la tablet no estamos simplemente capturando el grafiquito o la imagen gráfica de su firma. Lo que estamos haciendo es recoger diferentes evidencias, diferentes elementos de valor, dentro de las cuales en este tipo de firma la que tiene la mayor parte del peso jurídico, y de ahí el nombre que se le da, que a mí por cierto no me gusta mucho, de firma bio, porque estamos recogiendo los rasgos biométricos de la firma, la presión, la velocidad, etcétera, para que en caso de que se ponga en duda, en caso de que tengamos que demostrar en un litigio, aparezca un perito calígrafo, igual que en el caso del papel, y analice si esa firma se puede corresponder con una persona o no. En este caso, a diferencia del papel, contamos además con más evidencias incluso que el propio papel, porque aquí podemos establecer exactamente el momento exacto de tiempo en el que se firmó, capturamos la velocidad del proceso de firma, o sea, por ejemplo, una firma hecha normalmente lenta ya denota una posible falsificación, podemos llegar a capturar la geolocalización de la firma, es decir,
asociamos con un certificado digital y firmamos todas estas evidencias para garantizar la integridad del documento y que no se pueda cambiar ni una coma del documento electrónico. Es decir, a nivel de robustez jurídica es incluso superior a lo que sería la firma en papel y su facilidad de uso es equivalente. Se muestra un documento en pantalla, se coge un lápiz digital y se firma, tal cual. Esto hace que sea muy sencillo para todo tipo de personas y cualquier circunstancia, siempre que sean presenciales. ¿Y por qué tiene que ser nosotros solo lo recomendamos en entornos presenciales? Porque requiere de dispositivos adecuados, que sean capaces de recoger esta biometría con un lápiz adecuado, etcétera. ¿Vale? Porque si permitimos que el firmante firme desde su casa con su teléfono móvil, pues su teléfono móvil, primero, seguramente va a tener que firmar con el dedo, que no es lo mismo que firmar con un lápiz, y sobre todo su teléfono móvil no va a recoger toda esta información con la precisión que luego va a requerir un perito calígrafo para analizar. ¿Vale? Pero en todos los casos, bueno, en los altos es un poco una muestra de cómo sería el proceso de descifrado y de comparación de firmas. ¿Qué pasa en los casos en que no podemos tener a las personas delante nuestra? Por temas de movilidad geográfica, porque necesitamos agilidad, porque necesitamos que nos firme el contrato antes de incorporarse, por lo que sea, ¿vale? Y también sucede que estamos ante un firmante ocasional, que no tiene medios digitales, que a lo mejor tiene un DNI electrónico pero no sabe usarlo, ni tiene un lector, ¿vale? Tenemos que ponerle un mecanismo que, siendo conscientes de que la parte de firma manuscrita no va a ser lo robusta que va a ser necesaria, lo que tenemos que hacer es reforzar esa evidencia, que también se recoge, la de la firma, con otras evidencias adicionales. Entonces aquí establecemos un proceso en el cual se envía el documento por email, el firmante lo abre, lo visualiza, se le envía un código único por SMS para hacer la firma, establece su rúbrica, etc. Entonces aquí lo importante no está en la rúbrica, no está en el email, no está en el teléfono, está en todo. Está en el conjunto de evidencias. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros enviamos el email como prestador de confianza al firmante, estamos recogiendo evidencias de lo que está pasando. Certificamos el momento exacto en el que se envió el documento, certificamos el momento exacto en el que se visualizó, enviamos un código único a la persona que tiene que firmar para hacer una vinculación entre un medio personal como es su teléfono móvil con el firmante, etcétera, etcétera. La robustez de este tipo de firmas viene dada por este conjunto de evidencias. Evidentemente, si vamos quitando evidencias al proceso, vamos restando validez jurídica. Hay clientes que nos piden, oye, es que al final lo de mandar el SMS es un rollo. Intentamos convencerle de que no lo haga, porque es la forma en que nosotros le garantizamos que no va a tener ningún problema legal, pero en ocasiones se empeñan y por su cuenta y riesgo lo quitan. Bueno, estamos perdiendo eficacia. No quiere decir que la firma ya no sea válida, sigue siendo algo que puedes presentar en un juicio, pero corremos más riesgo de que el juez diga, pues simplemente con el email y esta firma que ha hecho con el dedo y tal, no me atrevo a decir si fue o no fue, ¿vale? Entonces, por eso es importante la cantidad y calidad de evidencia, como decía, ¿vale? El resultado final es un informe de evidencia firmado por nosotros como prestadores de servicio de certificación, donde se plasman todas estas evidencias que hemos recogido durante el proceso. Además, adicionalmente, nosotros también metemos las evidencias en cada documento que se firma. Y esto lo hacemos por dos motivos. Primero, por si, por lo que sea, perdemos este documento, este reporte de evidencias. Y segundo, porque esto garantiza una independencia del prestador, ¿vale? Y luego, por último, en cuanto a firmas se refiere, tenemos lo que denominamos BitSigner Stamper, que al final es un sello. Si yo hablo todo el rato de BitSigner porque es lo que conozco bien, que es nuestro servicio, pero hay servicios equivalentes en, en- en- en otras compañías, ¿eh? Pero nosotros lo tenemos todo integrado en nuestros canales
y uno de ellos es ese stamper, que al final no es ni más ni menos que una firma automatizada. No tiene mucho misterio. Es envío un documento al servicio y me lo devuelve firmado con un sello electrónico. Es como un certificado digital. De hecho, tecnológicamente es igual que un certificado digital, pero emitido a una empresa para hacer procesos automatizados como firmas de factura, albaranes, etcétera, no para la firma personal. Entonces, en determinados casos de uso encaja muy bien el uso de estas firmas. Hay gente que lo quiere usar para cosas que no debe, por ejemplo, para firmar contratos, porque al final la firma de un contrato debe ser un acto personal que alguien debe hacer, pero bueno, tecnológicamente está ahí. Y luego, por último, hay un último servicio que no es propiamente una firma, pero que, como ha comentado Juan en la presentación, puede ser interesante en otros ámbitos, que es el e-delivery, es la entrega. Aquí lo que se trata no es de demostrar que alguien firmó algo, sino que alguien recibió una información. Tecnológicamente y a nivel de proceso es muy similar a lo que veíamos con la firma remota, es decir, se recibe un email con el documento, tiene que meter un SMS para abrirlo y tal, y el objetivo es muy similar, es ir capturando evidencias que demuestren lo que ha ido pasando, de forma que en un momento dado, si hemos enviado un cambio de política al empleado o cualquier cosa, seamos capaces de demostrar que el documento se envió y que la información llegó al trabajador, incluso que la leyó. Aquí todo depende, evidentemente, de las acciones que haga el receptor. Si el receptor recibe el email pero no lo abre, pues únicamente podremos demostrar que le enviamos un email, pero nada más. Si lo abre y lo lee hasta el final, pues podremos demostrar el proceso completo y será una prueba muy robusta. Esto, en el fondo, no está en nuestras manos. Y una característica importante a destacar es lo que os comentaba antes, que es importante que apliquemos la firma adecuada para cada caso de uso. Y para eso es importante que los sistemas de firma también permitan esta multicanalidad. Es decir, que un mismo documento, por ejemplo, un contrato de trabajo, que tenga que firmar el responsable de la empresa y el trabajador, pueda ser firmado de formas diferentes. Como veíamos, probablemente el responsable de la empresa firmará con su certificado digital porque es la forma que le viene más cómoda, pero el trabajador probablemente tenga que firmar o bien con una firma remota si no está delante nuestra, o bien con una firma electrónica manuscrita si le tenemos delante, ¿vale? También podemos enviar documentos con un stamper con una firma automática previa para garantizar al receptor su autenticidad. Bueno, podemos hacer varias combinaciones y lo importante es eso, que el sistema lo permita, que con una misma integración como la que tiene Jumbit, pues se pueda decidir, oye, este tiene que firmar así, este tiene que firmar de la otra forma, ¿vale? Porque si no, vamos a tener una experiencia de uso muy limitada. Pues nos vamos a empeñar en que, por ejemplo, el responsable de los trabajadores firme el responsable de la empresa firme todos los contratos con un sistema de firma remota y se va a hartar, porque eso supone que cada vez que tiene que firmar algo, tiene que abrir un email, acceder al contenido, poner el SMS que le llega. Es un proceso que es lo menos tedioso que puede ser para conseguir el objetivo, pero al final, si firmas muchos documentos, es un rollo. No es lo mismo que un listado de documentos, marcar los que quieres firmar y firmarlos poniendo un pin. Evidentemente es mucho más cómodo, ¿vale? Por el otro lado, nos pasa al revés. Si pretendemos, si nos empeñamos en que todos los trabajadores firmen con su certificado digital, pues seguramente el sistema no va a funcionar, pues no vamos a encontrar trabajadores que no tienen certificado digital, que lo tienen revocado, que no quieren sacárselo, por lo que sea, pues son mayores, porque no entienden, ¿vale? O sea, al final, como decía, lo importante es saber combinar. Y por no alargarme más, pues simplemente os voy a pasar muy rápido algunos casos de uso para que lo que hemos identificado nosotros de nuestra experiencia con los clientes en los que se puede usar la firma electrónica, para que veáis que son muchos y que con una única integración, con una única contratación de servicios de firma, podéis alcanzar múltiples objetivos que igual ni os habéis planteado, ¿vale? Y entre esos, pues hay contratos, oferta de trabajo, contratos, prórroga de contrato, innovaciones, incluso despidos,
modificaciones de contratos, aumentos salariales, comunicaciones de excedencias. Otro tipo de comunicaciones, como por ejemplo el consentimiento en materia de protección de datos, el control de presencia, cuando tenemos que firmar la aceptación, el conocimiento de aceptación de determinadas políticas y normativas internas, sistemas de videovigilancia y de biometría, eh, cuando hacemos entrega de equipos, damos un anticipo a un trabajador, necesitamos evidencias del recibí de materiales de entrega, temas formativos para garantizar la asistencia, por ejemplo, y el aprovechamiento de un curso, temas de PRL, prevención de riesgos laborales, es uno de los casos de uso más habituales. También de RLTs, gestión con proveedores, firma de contratos, servicios de prevención, servicios legales, software de recursos humanos, sistemas, o sea, servicios propios como el de limpieza, seguridad o servicios comunes, que muchas veces tenemos que firmar contratos y determinadas cosas con esos proveedores. Y en general, prácticamente cualquier cosa que os encontréis en vuestro día a día que requiera de una firma, la podéis aplicar la podéis llevar a una firma electrónica. Nosotros en nuestra experiencia aún no nos hemos encontrado ningún proceso que actualmente se haga en firma manuscrita y que legalmente no se permita hacer con firma electrónica, ¿vale? Al final, mm, no hemos identificado ninguna ley que diga, pues esto necesariamente tiene que hacerse con firma manuscrita. Probablemente si lo dijese también iría en contra del Reglamento Europeo de Firma Electrónica, pero no, ni siquiera nos lo hemos encontrado. Por tanto, aquí rige la mayoría de estos casos o todos los casos que os he enseñado son documentos privados y por tanto rige la libertad de forma y podéis aplicar dentro de las firmas, tipos de firma que hemos visto, la que más os encaje en el caso de uso. No la que consideremos que es la que nos da mayor garantía legal, sino la que mejor os encaje en vuestro caso de uso, porque al final todos ellos están preparados para dar un soporte legal suficiente para demostrar su valor en juicio. Evidentemente, si podemos conseguir una firma cualificada, sería maravilloso, pero ya os anticipo que esto va a ser muy, muy complicado. Y nada, creo que me he pasado unos minutillos sobre el tiempo que me habían dado, pero que por lo menos os haya servido de algo y que hayáis aprendido algo nuevo. Nada, cedo la palabra nuevamente porque ahora creo que os van a hacer una pequeña demostración, un poco para que ya os hemos dado la teoría, para que veáis en la práctica más o menos cómo funciona esto. Muy bien, Hasta muchas luego. gracias, Fernando. Pues nada, yo creo que ha sido una explicación perfecta de todas las posibilidades que podemos tener. Ahora cada uno tendrá que ver cuál es su caso de uso más aplicable en su casuística del día a día, en los procesos que tenga. Y como hablamos, hay distintos procesos en los que puede ser incluso dentro del mismo ámbito, tú no tengas una necesidad de utilizar un tipo de firma u otro porque se aplica de manera diferente en tu empresa, ¿no? Pasaremos pero voy a compartir otra vez. Pasamos a hacer una pequeña demostración de un proceso, muy sencillo. Eh, ¿Vale? Lo que tenemos es, bueno, voy a entrar en el portal, en un portal del empleado, ¿vale? Que tenemos, no sé si estoy compartiendo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, esto sería un entorno en el que podría entrar el empleado. El empleado podría entrar vía teléfono móvil o podría entrar desde una tableta o desde un ordenador. Entraría en su portal y tendría aquí el acceso a su información. Nosotros previamente hemos podido publicar un documento que requiere una firma. Nosotros lo que tenemos también la posibilidad es de que cuando se publica, marcarlo como obligatorio y entonces en el sistema, hasta que no lo firmas, no te deja hacer otra cosa. Con lo cual nos garantiza que no se te queda ningún proceso por ahí colgado, pendiente de firma, porque el sistema no te va a dejar avanzar si no lo has hecho. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar aquí yo qué sé, con una evaluación de riesgos o con el documento que sea, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, en este caso,
vemos que tenemos una serie de documentos en los que además tengo yo una marca para poder leer. En este caso sería una firma, simplemente lo que hablamos, es una evidencia de que he leído, de que he entrado, delivery, en el que he entrado he leído este documento, ¿no? Entonces yo le podría dar aquí a guardar, intentar saltármelo sin leérmelo, ¿vale? Entonces el sistema también te dice, oye, si como mínimo no te descargas los documentos, pues no te puedo validar que lo has leído, ¿no? Entonces el sistema te va a obligar a entrar aquí, descargarte los documentos, te aparecerán en pantalla, ¿vale? Y bueno, pues cuando los tengas todos al menos descargados, pues entonces ya sí que te dejará hacer la firma. Esto nos garantiza un poco pues que al menos tenemos evidencia, como decía Fernando, de que todo el mundo lo ha visto en pantalla. Lo de que lo hayan leído o no, pues ya es una cuestión metafísica que tendremos que ya es una cuestión de responsabilidad del propio empleado, ¿no? Entonces ahora ya si le damos a guardar, el sistema nos dejaría guardarlo y guardaríamos el documento en la ficha del empleado con toda esa evidencia generada directamente, ¿vale? Esto en este caso no requiere, en este caso concreto nuestro, no requiere de un envío de un email, sino que se genera simplemente la evidencia por la autenticación que hemos tenido. Podríamos incorporar aquí el proceso de delivery en el que lo que generaría es un email que además incorporaría el hecho de que hay un email que se le ha mandado al empleado, ¿vale? Luego tenemos otra posibilidad que desde la propia pantalla podemos generar la documentación que se mande a firma al proveedor de firma, en este caso Validate. Y, y bueno, por ejemplo, os voy a enseñar el caso de que sería un contrato laboral. Yo tendría aquí mi ficha del empleado, entraría la ficha del empleado desde la parte de administración del portal de HCM de la empresa, ¿vale? Aquí estaría un poco la ficha del empleado, tendríamos aquí los contratos. Oye, pues he generado aquí el contrato, le puedo dar al botón de generar documento y generar el documento sobre si tenemos esa parte de contratación, si tenemos las nóminas, pero bueno, si no, si tenéis una asesoría que te la genera, podemos entrar aquí, insertar el documento, ¿vale? Aquí al asignar esta categoría nos va a decir el flujo de firma, quiénes son los firmantes, cómo se tiene que firmar, etcétera. En este caso, pues vemos que podemos elegir el proveedor de firma, requiere firma, subimos el documento físico, que sería el contrato laboral, y realizamos la inserción. Perdón, que no he puesto título, contrato. Lo que hemos configurado con esta tipología es que automáticamente, según se suba, se le mande a Validate para que lo pueda procesar. Es que en este caso tenemos un estado que es solicitada firma, pero que todavía está pendiente. Entonces, seguramente lo que ha hecho es que ha llegado un correo electrónico, ¿vale? ¿Veis? Ya tenemos aquí un documento que está pendiente de firma. Llega por email, lo abrimos, ¿vale? Aquí tendremos nuestro contrato, lo verificamos, ¿vale? Y podemos darle a firmar. El sistema nos va a pedir el teléfono móvil, que bueno, que en teoría lo podemos tener directamente desde la ficha del empleado, pero se puede poner también a mano. Y confirmamos. Vale, aquí me va a llegar un código, ¿vale? Voy a coger el teléfono. ¿Ves? Aquí me acaba de llegar. Y es pues el 273-859. Firmamos y me sale el panel para poder hacer la firma gráficamente. Podría firmar directamente con el ratón desde aquí, o como veis hay un QR que me saca pues para que yo pueda con el móvil leerlo, como cuando leo la carta de un restaurante, ¿vale? Le doy y aquí me sale en pantalla, no lo estáis viendo, bueno, aquí lo puedo mostrar. eh, el mismo interfaz. Aquí más cómodamente con el dedo, si tuviera un lápiz óptico, si esto lo abriera desde una tableta, podría hacerlo con un lápiz digital. Le damos a firmar, ¿vale? Y en pantalla me sale ya automáticamente lo que yo he generado desde el móvil, ¿vale? Lo aceptamos, le damos a finalizar y tendríamos el proceso completado, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que va a llegar otro email al siguiente firmante. En este caso, si tuviera una firma certificada, si hubiera metido el certificado digital de la empresa, del cual soy autorizado para la representación de la empresa, pues directamente sería con la firma cualificada.
Si la tenemos remota para las dos, pues llegará otro email al siguiente firmante, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? Que llega el siguiente documento. En este caso estoy firmándolo yo como si fuera otra persona, ¿vale? Y repetiría el mismo proceso. Un segundo para que veáis un poco el documento que se genera. 136. ¿Vale? Aquí lo voy a firmar con el ratón. Vale, como veis es un proceso pues, ágil, evidente para hacerlo de manera, si tienes que firmar 20 documentos al día, pues lo que decía Fernando, tenemos que buscar mecanismos pues, para poder firmar en bloque, por ejemplo, que también es posible, ¿no? A partir de aquí, pues tendríamos el documento ya firmado. Si vuelvo a la ficha del empleado, ¿vale? Y vengo a la parte de documentos. Bueno, esto se puede demorar unos segundos de que se actualicen los documentos que se han firmado, ¿vale? Aquí lo tenemos ya generado. Y aquí, pinchando directamente desde aquí, pues lo veríamos ya es con su firma generada directamente en el sistema, ¿vale? Eh, bueno, esto se lo abriría con un PDF, pues vería las evidencias que hemos hablado antes. Esto lo estoy viendo desde el navegador. Lo podría descargar. ¿Vale? Y aquí tendría pues toda la información en el panel de firma, la validez de las firmas que se han generado, ¿vale? Pues para poder hacer la comprobación, ¿vale? Bueno, pues igual que con este documento, pues con cualquier otro proceso que podamos tener en el portal, ¿vale? Como hablábamos, pues con por ejemplo, en este caso, pues entraríamos a otro documento en el que tendríamos que hacer lo mismo. En este caso, desde el portal le podemos marcar como para ese documento en concreto que hemos subido a nuestro sistema de gestión de contenidos, ¿vale? Hemos generado ¿vale? Tenemos la posibilidad de marcar distintas tipologías, ¿vale? En este caso es firma con proveedor de firma o firma en pantalla. Esto es lo que decíamos antes de que, oye, pues para un caso en el que no, no tengo mucha incidencia jurídica, o sea, de litigios, y simplemente necesito tener confirmado a efectos empresariales de que alguien lo ha recibido y lo ha leído, pues podemos hacerlo con una firma en pantalla y cuando necesite esas evidencias más profundas, más completas, pues podemos mandar el documento y que se firme con la firma digital. Eso, si es una firma remota, pues generará este email. El flujo de firmas es un poco más lento, hay un cuello de botella, no es tan inmediato como firmar en pantalla y ya está, pero nos habilita todas las evidencias legales que luego nos pueden ser muy útiles para determinados procesos. ¿Vale? Lo mismo, si esto fuera con un proveedor de firma y lo mandáramos a una firma bio, lo mismo, desde una tableta podríamos firmarlo con la firma bio, con la firma manuscrita, para que te lo firmara en pantalla. Esto, por ejemplo, para entregas de EPIs o sobre todo que son elementos que tenemos que hacer físicamente, también se pueden utilizar. ¿Vale? Y bueno, más o menos, no tampoco. Luego, si queréis, podemos, al final de la presentación, dejaremos un poco el contacto, pues si necesitáis. eh, o queréis ver algún caso más en detalle o queréis analizar la solución, pues ya nos escribís y ya os atenderemos comercialmente con mucho gusto pues para poder atender cualquier necesidad que tengáis. Pasamos al turno de preguntas, que nos estamos extendiendo un poquito y, y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta por aquí. Voy a dejar de
de compartir. Vale, veo que hay algunas preguntas. No sé si, María, nos puedes ir comentando las que hayas estado viendo. ¿Estás muteada? ¿Ahora? Sí. Perfecto. Sí, hemos habido participación y bueno, si os parece, os voy lanzando lo que hemos podido captar. Ujú. En este caso, la pregunta creo que sería para Fernando. ¿Se podría enviar una firma a VDID Sagner, un documento con una firma previa? Sí, sí, o sea, la plataforma lo permite. O sea, lo ideal es que todo el flujo de firmas, es decir, si hay 2, 3, 4, 5 firmantes, los que sean en un documento, firmen todos con la misma plataforma, porque es la forma en que todas las evidencias quedarán vinculadas al mismo documento, pero en ocasiones esto no sucede. En ocasiones no es, pues imagínate un proveedor que te envía ya un contrato previamente firmado por él, te pide que añadas tu firma o un documento ya firmado por una administración pública o algo por el estilo. Y en nuestro caso, cada firmante es una firma digital independiente. La demo de Juan lo habéis visto, que en el PDF aparecían 2 firmas. ¿Vale? En otras plataformas de firma no funciona así. ¿Vale? Ellos, si les entregas un documento firmado, como que te aplanan, te eliminan todas las firmas y a partir de ahí empiezan a firmar. Esto en nuestro caso no sucede y técnicamente es posible. Perfecto. Pues a ti también, Fernando. ¿Qué sucede si tengo un juicio en que se pone en duda un documento firmado electrónicamente por VID y Sagner? Bueno, Signer? pues lo primero de todo, lo que os recomendaría sería avisarnos, porque a través de Jumbit o directamente a nosotros, porque nosotros más allá de lo que es el propio, la prestación del servicio de la plataforma, siempre nos gusta asesorar y ayudar a los clientes, porque al final lo importante es que si hay un problema se resuelva. Entonces, lo primero sería eso, avisarnos y luego el tema es, bueno, contestar argumentando, primero describiendo cómo funciona el proceso para que el juez lo entienda, que muchas veces no es, son temas tecnológicos complejos que cuando entras en detalle y no son fáciles de entender, y luego pues aportando las garantías necesarias, el informe de evidencias, el documento firmado con firma biométrica, explicando cómo se debe hacer el descifrado y la comparación de firmas, pues eso, contestando y sobre todo contestando y aportando las evidencias que lo respaldan. Vale, aquí hay una pregunta para un caso concreto. Para un caso de entrega de EPIs a los empleados, ¿cómo recomendáis hacerlo? ¿Qué tipo usaríamos? Y una renuncia de un reconocimiento médico. No sé si en este caso creo que podría responder Juan. Eh, sí, bueno, para un caso de una entrega de EPI de los empleados. Bueno, normalmente para la entrega de unos EPIs, evidentemente, como esto puede generar que si no, luego tienes un accidente laboral y te dicen que no le habías dado el casco, yo qué sé, cualquier cosa de este tipo, cuantas más evidencias tengas, mejor. Evidentemente, esto es lo que hablaba antes. Puedes tener una empresa en la que esos EPIs sean muy, muy críticos con respecto al riesgo que estás previniendo, en el que sería absolutamente recomendable que se firmara vía firma electrónica. eh, pues, por ejemplo, que tengas un riesgo, haces trabajos de alto riesgo o que estás en altura o yo que sé, cualquier elemento que pueda generar, es decir, o tienes una siniestralidad muy alta en tu empresa, y necesitas eso, bueno, ahí se recomendaría de esta manera. Si tú a lo mejor trabajas en una oficina y lo único que te piden es un chaleco reflectante para no sé qué, pues a lo mejor con que lo firmes con una evidencia de entrega, pues te puede valer, ¿vale? Entonces depende un poco también de la tipología de la empresa y del uso que se va a hacer, ¿no? Y del riesgo que genera. Si es una empresa que llevo trabajando 10 años y nunca he tenido ninguna demanda por nada,
de este tipo, y además el riesgo que se está evitando es muy pequeño porque no hay accidentes laborales, pues a lo mejor puedes permitirte el lujo de hacerlo simplemente con una marca de evidencia y de entrega y ya está. Pero vamos, nuestra recomendación es hacerlo siempre con firma digital en estos casos de PRL porque nos garantiza, nos da la tranquilidad de que no tengamos problemas en el futuro. Ujú. Y en este caso para Fernando, el hecho de requerir un número de teléfono móvil para continuar la firma, ¿no es menos seguro que el coger el móvil que ya está almacenado en la base de datos? Bueno, ¿Puede eso contesto yo si quieres. Eso es que en Mm. la demo no lo teníamos vinculado con el API. Entonces, normalmente coge el teléfono que está en la ficha del empleado de manera automática, evidentemente. Ujú. Entonces, Sí, eso es si me habitual. permites aquí, a ver, sí, Buena aclaración para, Sí, sí. lo ideal, para los que al final aquí vean? lo importante es tener la evidencia de la persona que tenía el control de un dispositivo móvil concreto, ¿vale? Ujú, Lo Ujú. ideal, pero ya incluso por comodidad, como decía Juan, si tú tienes ya ese dato, incorpóralo y el firmante no tiene que introducirlo. Pero sí que se nos daba el caso de gente que decía, ostras, es que claro, esto se tiene que enviar, por ejemplo, a un directivo o a alguien que yo no le puedo pedir su teléfono móvil o no quiero pedírselo. Bueno, pues el sistema también está preparado para que en esos casos, por no perder esa evidencia que para nosotros es muy valiosa, lo pueda aportar él mismo. Sí, eso nos ha pasado a nosotros en varios casos, como este caso de ejemplo que estaba poniendo en el que no teníamos siempre el teléfono móvil entonces la disyuntiva era se lo pongo a nadie para que no tenga que tener esa evidencia, pero entonces eliminamos la evidencia, con lo cual, Claro. como es más importante tener la evidencia Ujú, que venga ya automáticamente ese teléfono puesto ahí, pues luego se puede dejar abierto. ujú, Evidentemente, el teléfono luego tiene un número y ese número se puede vincular con la persona que ha firmado, porque es su teléfono personal, con lo cual realmente tendría su validez posterior. ujú. Vale, pues bueno, si os parece hago la última pregunta, no sé, ya hemos cubierto la hora prevista. ¿Hasta qué punto Jumbit facilita el cumplimiento normativo? Es decir, ¿qué aspectos no cubriría la herramienta y tendríamos que complementar o contratar aparte? Bueno, de hecho, realmente lo que nosotros intentamos con todo para que tengas todo desde el único sistema. Es decir, por eso tenemos la integración con Validate ID para que todo vaya en ese flujo de trabajo. Entonces, desde un punto de vista de cumplimiento, todos los procesos que hemos comentado están cubiertos. Es decir, nosotros podemos automatizar cualquier proceso dentro de recursos humanos y dado que tenemos esa integración con un proveedor de confianza para generar las firmas electrónicas, pues todo se cubre dentro del mismo proceso. Por lo cual, en teoría, para este tipo de cosas no hay que contratar nada aparte. Es un poco la vocación también de Jumbit en todos los procesos de recursos humanos. Ujú. Muy bien, pues hay más preguntas. Si queréis, puedo seguir alguna más. ¿Queréis que...? Pues como veas, si quieres la última, que estamos ya fuera de tiempo. Vale, la última, por ejemplo, nosotros tenemos operaciones con riesgo elevado y tenemos que firmar las órdenes de trabajo con la figura legal del recurso preventivo. ¿Cómo sería desde el portal para firmarlo? Bueno, esa tendría un poco más de tiempo, quizá, ujú, pero bueno, por resumir, hay una figura legal para determinados tipos de trabajos que se hacen de alto riesgo, como hablábamos antes, en las que hace falta lo que llamamos el recurso preventivo. Entonces, esto es lo que Ujú, generamos, tenemos algún cliente nosotros en concreto que ya lo están utilizando. Entonces, lo que tenemos es que hay un coordinador que genera órdenes de trabajo, esas órdenes de trabajo las pone en el sistema nuestro con una asignación con nombre y apellidos de quiénes son los operarios que la van a producir. Esas órdenes se firman por parte del jefe de equipo y por otro lado le llegará la firma al empleado para que firme que va a hacer hoy tal trabajo en altura, con no sé qué. Es decir, esto es día por día la orden que tiene que firmar de que está habilitado para poder hacerlo y que lo puede ejecutar, ¿no? Esto, claro, como es todos los días y es un follón de firmar todos los días cosas, pues hay distintos mecanismos. Como hablábamos antes de las posibilidades, una muy cómoda es que se mande toda una tableta y cuando tú llegan los operarios con la firma de manuscrita, te van firmando uno por uno que van a empezar a trabajar, con lo cual te firman según llegan y empiezan a trabajar.
Se podría hacer también con firma remota, en la que tengas un email en el teléfono móvil, das al email y haces un poco el mismo proceso que hemos visto antes, pero desde el teléfono, o incluso hay una variedad, creo que si no te ve, en el que lo puedes hacer mandando un SMS, pinchando sobre el SMS, pierdes una evidencia, pero es mucho más ágil. Pero bueno, hay distintos mecanismos para poder generar esa. De hecho, esto es un requerimiento legal en este caso. Entonces, es algo que tenemos ya preparado para poderlo dar cobertura de una manera digital sin tener que estar firmando papelitos que estaban ahí todo el mundo. Bueno, tenemos clientes que llegaban, tenían partes de trabajo que tenían que firmar por todas las partes y luego archiva eso, dale seguimiento, etcétera, ¿no? Aquí lo tienes todo automatizado y guardado. Muy bien, sí, la última, porque me parece que es interesante que la expongas, Juan. ¿Por qué debería elegir Jumbit con respecto al cumplimiento normativo frente a otros? Actualmente en el mercado hay gran oferta de software. ¿Qué garantías ofrece? Bueno, realmente es un poco lo que decía antes. Elegimos en Jumbit, bueno, al final lo que tenemos es una herramienta integral con todos los procesos incorporados y, y que nos da la garantía completa de que el proceso entra desde el principio hasta el final eh, en un flujo muy sencillo para el usuario, pero que toda esa complejidad se queda por detrás guardada en el que, bueno, pues he leído un documento, lo firmo, se queda automáticamente guardado en una ficha del empleado, lo puedo consultar en cualquier momento y se generan con todas sus evidencias, con esas firmas generadas directamente desde el proceso. Es decir, eh, como hemos comentado antes, Zoom nos cubriría todos los procesos de recursos humanos que tenemos ahora mismo, que cualquier empresa pueda necesitar. Muy bien. Pues si os parece ya podemos Bueno, pues despedirnos. nos despedimos, damos las gracias a todo el mundo. Vemos además que no se ha ido nadie, con lo cual, porque muchas veces me encuentro que tienes un webinar y empieza la gente a desconectarse porque no le interesan. En este caso veo que hemos tenido una permanencia completa, con lo cual os lo agradezco mucho vuestra atención y que os haya interesado. Y os emplazo para poder asistir a futuras sesiones que podamos tener en breve. ¿Vale? Muchas gracias a todos y os llegará por email tanto las presentaciones como el vídeo del webinar, pues si lo queréis ver luego con calma, enseñárselo a otros compañeros o compartirlo con quien queráis. Y bueno, pues reitero el agradecimiento tanto a Fernando por su tiempo y ayudarnos en esta sesión de hoy, que ha sido muy, muy enriquecedor. Y a vosotros por asistir. Muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros. Hasta luego.